Bueno, entonces vamos a comenzar a ver el trabajo práctico de la casa de máquinas. Para hacer este trabajo práctico tienen que tener resuelto las dimensiones de la turbina que hicimos en el trabajo práctico anterior. Es decir, fundamentalmente lo que es la cámara espiral y el tubo de aspiración, que son los dos órganos más grandes que rodean al rodete y que van a determinar las dimensiones de la casa de máquina y sobre todo las cotas de fundación, como vamos a ver a continuación. La casa de máquinas no es otra cosa que un edificio que se utiliza para ubicar a las turbinas, al grupo generador, a los sistemas de control y a los sistemas de operación de la turbina, de tal manera de ofrecer, digamos, un sitio seguro para la operación a lo largo del tiempo de la vida útil de la central hidroeléctrica. Normalmente la casa de máquinas va a terminar, digamos, en el punto donde yo conecte la salida eléctrica, digamos, de la energía generada hacia el transformador, y luego este transformador, que normalmente está ubicado en cercanías de la casa de máquinas y en coincidencia con la presencia de cada turbina, envía la energía a una playa de maniobras donde finalmente se conecta a la línea eléctrica de salida. Lo que vamos a ver es un predimensionado de una casa de máquina clásica, digamos, de las cuales un modelo en el cual es muy utilizado en Argentina sobre todo, y que lo que vamos a hacer es simplemente determinar las dimensiones principales, como sería cuál es el ancho de la casa de máquinas, cuál es la longitud de la casa de máquinas y las cotas que tendría esa casa de máquinas en corte, ¿no? Para que ustedes se den idea, la casa de máquinas es un edificio, depende de la envergadura que tenga el aprovechamiento, la cantidad de turbinas, va a ser el tamaño de ese edificio. Puede ser un edificio muy pequeño, cuando tiene pocas turbinas, o puede ser un edificio de características gigantescas, digamos tipo así una nave industrial, o más complejo que eso cuando el aprovechamiento es muy grande, ¿no? Básicamente, digamos, tiene parte de la casa de máquinas, digamos, va a estar sumergida. Normalmente el punto de salida del tubo de aspiración, inclusive si el plano medio del distribuidor de la turbina se encuentra debajo de la cota de restitución, también va a estar esa zona, digamos, sumergida o debajo de la cota del agua. Y lo que normalmente se encuentra siempre sobre la cota del agua es el grupo generador, ¿no? No significa que voy a tener un edificio inundado, sino que voy a tener, digamos, un sistema de conducciones que van a generar, digamos, que el agua tenga un nivel, agua afuera, digamos, de la turbina, puede ser que tenga niveles superiores a los niveles más bajos que tiene la casa de máquinas. Normalmente la casa de máquinas está provisto de un elemento que se denomina un puente grúa. Ese puente grúa normalmente recorre la casa de máquinas en toda su longitud, está ubicado en las cercanías de la cota superior del techo, digamos, y ese puente grúa es el que se utiliza para realizar las operaciones de mantenimiento cuando se tiene que extraer, por ejemplo, el generador o el eje o el rodete para realizar operaciones de mantenimiento. Y a su vez, digamos, también normalmente en la parte exterior de esa casa de máquinas podemos encontrar lo que se denomina una grúa pórtico, que esa grúa pórtico lo que hace es manejar las ataguías o las compuertas que se colocan a la salida de los tubos de aspiración. Es decir, esto ya depende de cuál sea la posición relativa digamos, del plano medio respecto de la cota de salida del agua. Cuando la cota de salida del agua está muy por encima del plano medio, en ese caso, si yo tuviera que hacer una reparación de la zona del rodete, lo que tengo que hacer previamente es cerrar con compuertas, digamos, la entrada del agua al tubo de aspiración, acá en la salida del tubo de aspiración, de tal manera de evitar que el agua ingrese por ese tubo de aspiración cuando yo saque el rodete y me inunde toda la central. O sea que en ese caso voy a tener que usar las compuertas para poder vaciar todo el tubo de aspiración y después empezar la operación de mantenimiento. Aquí tenemos una vista general de lo que sería
una casa de máquinas ubicada en una posición que se denomina a pie de presa, es decir, está en cercanías de la presa, no se encuentra ubicada a una distancia muy grande de la misma, y lo que podemos ver es el edificio principal de la casa de máquinas. Normalmente a la salida de las turbinas tenemos el sitio donde se encuentran los transformadores, y enfrente de esos transformadores, a través de una conexión aérea, normalmente se encuentra la playa de maniobras. Y a continuación de la playa de maniobras está la línea eléctrica que extrae la energía. Lo que vamos a ver nosotros en detalle es cómo es la configuración posible de este edificio. Lo primero que vamos a determinar es la cota de fundación. Para determinar la cota de fundación necesito alguna información que ya tenemos del práctico anterior. Es decir, tenemos, por un lado, conocemos cuál es la cota del plano medio que tiene, digamos, el distribuidor de la turbina. Conocemos las dimensiones del tubo de aspiración y conocemos el valor de H2, que es la distancia que hay del plano medio al extremo del rodete. Esa altura H2 es la altura del rodete, N es la altura del tubo de aspiración y 1,5 es una revancha que se toma, de tal manera entonces que la cota de fundación va a comenzar a partir de la cota del plano medio, le voy a restar H2, le voy a restar N y le voy a restar 1,5 metros. A partir de esa cota se va a desarrollar la fundación de la casa de máquinas. La fundación de la casa de máquinas puede ser de varias formas, digamos, puede tener varias tipologías. Puede ser una platea de hormigón y dependiendo de cómo sea el suelo que tenemos debajo de la casa de máquinas, puede ser que esa platea sea en realidad un cabezal de un sistema de pilotes que se ubiquen. Eso depende de cuál sea el tipo de suelo que haya. Muchas de las presas que hay en Argentina tienen como fundación, digamos, roca. Entonces, naturalmente ahí se puede hacer, digamos, una platea sin demasiadas complicaciones. Pero si el suelo no fuera una roca, normalmente hay que recurrir a otro tipo de fundaciones, sobre todo teniendo en cuenta que estas máquinas generan constantemente vibraciones. Entonces hay que hacer un estudio bastante detallado del tema de las vibraciones de las máquinas para definir qué tipo de fundación se va a poner. Lo que nosotros vamos a definir es a qué cota comenzaría la fundación, no qué tipo de fundación vamos a poner, ¿sí? De tal manera entonces que, conocida la cota del plano medio y conocida todas las restas que vimos recién ahí, H2 menos N menos 1,5, vamos a llegar a la cota de fundación de la central. Este es un esquema, digamos, de cómo sería una casa de máquinas. Dependiendo de cómo sean los niveles de agua y cómo sea la posición de la carga de agua que tiene la turbina, la altura de suspensión, recordemos que puede ser positiva o negativa. En este caso del ejemplo que tenemos acá, tenemos que la cota de restitución está por encima del plano medio, es decir, que la turbina está por debajo, una altura de suspensión negativa, ¿no? O sea que el agua en el exterior llegaría, digamos, hasta aquí, hasta esta posición que se ve acá en el dibujo. Por sobre el plano medio del distribuidor se va a extender el eje que vincula, digamos, a la turbina, el eje que vincula la turbina con el generador. Y sobre ese eje va a estar montado, digamos, el generador, que tiene una parte estática, el estator, y una parte rotante, el rotor, de tal manera que genera, a través de los pares de polos, genera, digamos, la energía eléctrica. Normalmente nosotros vamos a tomar que esta distancia que hay entre el plano medio y el piso, que es la parte superior, el piso principal de la central, que es la parte superior del generador, vamos a decir que hay 7 metros de distancia. Básicamente se busca que haya una altura similar a lo que serían 2 plantas de un edificio, un poco más de 2 plantas, porque esta zona que tenemos acá requiere, digamos, que podamos acceder, porque aquí lo que tenemos es la parte superior del regulador de la turbina, como vamos a ver después en alguna imagen, y tiene que ser una zona accesible, digamos, de inspección y de trabajo y de mantenimiento, ¿no? Como así también tenemos que poder acceder a la parte inferior de
el generador y por supuesto vamos a poder acceder a la parte superior del generador. El agua va a entrar, como vimos antes, a la cámara espiral, que acá la vemos en un corte, y antes de entrar, digamos, a la cámara espiral, acá viene la tubería, acá está la cámara espiral, hay lo que se denomina una válvula, en particular una válvula mariposa. La válvula mariposa es una válvula especial que tiene un eje y internamente tiene un disco que normalmente está colocado, un disco circular que normalmente está colocado en la posición horizontal, eso en el caso de que el eje sea horizontal, y produce el cierre a través de la rotación de 90 grados de ese disco, produciendo la obturación del paso del agua en este punto, a través de un mecanismo oleohidráulico. Ya vamos a ver después una foto de esto. Esto para que vayan teniendo idea de qué distribución tenemos. El galpón después, o la casa de máquinas, sigue hacia arriba y se encuentra con la cota del riel del puente grúa. Y normalmente esta separación que tenemos entre el puente grúa y el piso de la central tiene que ser tal que permita la extracción completa de el rodete, el eje y el generador juntos. Es decir, toda esta longitud que va desde el inicio del tubo de aspiración hasta el piso de la central tiene que ser capaz de ser extraído este elemento todo junto sin desarmarlo, digamos, ¿no? No es que se lo extraiga así, pero tiene que tener la capacidad de hacerlo. No significa que se haga la operación de mantenimiento de esa manera, pero sí tiene que tener la capacidad de izaje y de espacio libre, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se determina eso. Y normalmente desde la cota del riel del puente de grúa hacia arriba tenemos, digamos, un espacio que ya vamos a ver cuál es, donde se determina la posición más baja del techo, que depende de qué estructura sea. Puede ser una estructura metálica, una losa de hormigón también, como en Ameguino. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Aquí tenemos una vista de lo que estábamos viendo antes, ¿no? Aquí tenemos, este sería el nivel de arriba, sería el piso de la central, ¿sí? Aquí tendríamos, detrás de estas paredes de hormigón, digamos, estaría el generador, en esta zona estaría el generador. Aquí tenemos, digamos, la entrada de las tuberías, esta sería la entrada de la tubería, así que a este nivel de acá abajo, nosotros estaríamos en un nivel intermedio acá. El nivel de aquí abajo estaría el punto, digamos, donde está el distribuidor de la turbina y la cámara espiral. Arriba se ve el puente grúa, que ocupa todo el ancho de la central, inclusive, digamos, tiene capacidad de levantar la válvula mariposa desde aquí. Y acá tenemos el techo, en este caso es un techo premoldeado, ¿no? De hormigón pretensado. Aquí tenemos el nivel que yo les decía, el nivel donde tenemos el generador. Este sería, digamos, el piso de la central estaría acá arriba. Este sería el primer nivel, la primera división. Este sería la altura que tiene el generador. Aquí lo que se observa son estas líneas verdes, son las líneas de refrigeración por agua que tiene el generador. Y aquí tenemos lo que serían las líneas de salida de energía. Entonces, estas son las barras de transmisión, digamos, que salen directamente del generador y van a parar a una sala que está al lado, donde esas barras se concentran y se comunican, digamos, con el transformador, digamos, que tiene la central. Aquí tenemos una vista de lo que sería, ya estamos en el nivel inferior, es decir, lo que antes veíamos de piso estaría en este nivel. Este sería el piso que veíamos antes, es el techo de este nivel, es el nivel donde está la turbina. Y acá tenemos la parte inferior del generador, acá tenemos la unión, la brida de unión entre el eje y el generador, y acá tenemos el eje, y abajo de esto, en el mismo nivel, pero mirando hacia abajo, tenemos esto que es el eje y el sistema de control de la turbina. Aquí tenemos el anillo controlado por estos dos motores oleohidráulicos que tenemos acá y acá. Y esto lo que hace es, este aro gira y mueve, digamos, estas bielas. Acá están los ejes de los álabes móviles del distribuidor que regulan, digamos, el ángulo y el caudal con el cual el agua incide sobre el rodete, dependiendo de la potencia que se le esté requiriendo, ¿no? Todas las líneas verdes que se ven son líneas de refrigeración. Aquí tenemos una vista del rodete, del tipo de rodete que hay colocado en Ameguino. Como se ve, es un rodete que tiene el diámetro superior más chico que el diámetro inferior,
y prácticamente el diámetro de 2 es igual al diámetro de 3. Y aquí tenemos una vista de los álabes por donde el agua, digamos, circula. Aquí tenemos la parte exterior de la casa de máquinas, la ubicación del transformador. Aquí llegan las líneas, las barras de energía que vimos antes que salen del generador, y el transformador lo que hace es comunicar a través de estas líneas aéreas, comunicarse con la playa de maniobras, que normalmente está a una corta distancia. Aquí tenemos una vista de la grúa pórtico. Esta grúa pórtico es la que maneja las compuertas a la salida del tubo de aspiración. Si cada uno de estos huecos que tenemos acá, tenemos una compuerta de uno de los lados, digamos, del tubo de aspiración. Por ejemplo, estas dos serían las de una máquina, una turbina. Acá tenemos la grúa pórtico vista de costado. Normalmente se manejan estas grúas a través de un comando que está, digamos, dentro de esta caja, y tiene la capacidad de elevar las compuertas o los sectores de compuerta a través de este sistema, que es lo que se denomina una viga pescadora, que tiene estos dos ganchos, que cuando entran en contacto, digamos, con la compuerta, permiten izarla o bajarla, digamos, ¿no? Aquí al fondo se ve lo que es la playa de maniobras del sistema de transmisión. La dimensión básica que tenemos que determinar son dos, que son la longitud del módulo y el ancho del módulo. La longitud del módulo sería visto en corte, digamos, dependiendo, digamos, de las distancias que hemos determinado antes. Una de las distancias principales que participa en esta determinación es la distancia S, que corresponde a la distancia entre el eje de la turbina, el centro del eje de la turbina y el final del tubo de aspiración. Es la distancia que va de este punto a este punto. La otra distancia que interviene es el valor de D, que es el diámetro, en este sentido, digamos, de la cámara espiral. En realidad podría corresponder utilizar este, pero se utiliza este otro diámetro porque es un poco más grande. Ese valor, digamos, entonces va a entrar en esa cuenta. Después vamos a tener 4 metros, que es más o menos el espacio que utiliza la válvula mariposa para su alojamiento, digamos. Es el espacio que necesitamos, más o menos de 4 metros. Y 2,5 metros es una revancha, digamos, para realizar ajustes entre ancho de paredes y demás, digamos, los dispositivos, las paredes que se ponen a la salida del tubo de aspiración, todo ese tipo de cosas, como vamos a ver, suman, digamos, más o menos 6,5 metros en total. No significa que es una medida definitiva, pero va a ser una medida bastante aproximada a lo que estamos buscando. Entonces, esa longitud va a ser la longitud que hay desde el final del tubo de aspiración hasta el inicio. Este ancho que tenemos acá, este ancho de este punto hasta acá, va a ser la longitud del módulo. Los 4 metros que yo le he comentado son estos 4 metros que aparecen acá. Y los 2,5 metros son los que se utilizan a la salida del tubo de aspiración, como vamos a ver ahora en la planta más adelante. Aquí tenemos una vista de la válvula mariposa. En este caso tenemos una válvula mariposa que tiene eje vertical. Es decir, que tenemos aquí el eje, imagínense que está pasando, digamos, desde acá hay un extremo del eje, acá está el otro extremo del eje puesto dentro o apoyado, digamos, en este muerto de hormigón que tenemos abajo. La válvula mariposa en realidad es este sector que está acá entre estas bridas, y tiene un mecanismo oleohidráulico que lo que hace es, ustedes imaginan acá, vamos a tener, cuando está en la posición abierta, lo estaríamos viendo, el círculo lo estaríamos viendo acá. Cuando se produce la posición cerrada, rota 90 grados y quedaría, digamos, en esta posición, ¿no? Quedaría obstruyendo el paso del agua. Estos mecanismos son mecanismos oleohidráulicos que directamente manejan, a través de pistones hidráulicos, manejan el giro, digamos, de este eje. Recuerden que esto va a cerrar siempre con agua en circulación, ¿no? Aquí entonces estaría, de aquí viene el agua del embalse y acá es donde entra en la cámara espiral. Así que aquí ya estaríamos dentro de la cámara espiral. Este es el piso que veíamos antes, donde estábamos parados y mirábamos el distribuidor de la turbina. Aquí abajo estaría la cámara espiral y en un nivel mucho más abajo estaría el tubo de aspiración. ¿Cómo vamos a hacer para determinar el ancho del módulo? Entonces, el ancho del módulo ahora participan, digamos,
las distancias en el otro sentido, ¿no? Tendríamos A sobre 2, que sería la distancia de acá hasta acá, que es el radio, digamos, de la tubería de entrada de la cámara espiral. B, que sería la distancia entre ese centro y el otro extremo y el centro, digamos, donde se encuentra el eje de la turbina. Esto es B. C, que sería la distancia que hay desde el centro de la turbina hasta el otro extremo de la cámara espiral. O sea que A sobre 2 más B más C, esa sería lo que está dentro del paréntesis. Y aquí hay que calcular dos números. Uno que sería esa distancia aumentada un 25%, o esa distancia más 2,5 metros. De estos dos números va a haber uno que va a ser más grande. Siempre me voy quedando con el número más grande de los dos. Los otros valores que inciden en el ancho del módulo es la salida del tubo de aspiración, que sería U, que es la separación que hay entre los dos sectores del tubo de aspiración, y 2 veces B, que es los dos anchos de las salidas del tubo de aspiración. También esa cantidad hay que multiplicarla por el 25%, aumentando el 25%, o hay que sumarle 2,5 metros. De estos cuatro números que me quedan acá, me voy a quedar con el más grande de todos. Y ese va a ser el ancho del módulo que yo voy a adoptar para calcular la casa de máquinas. Entonces, acá se ve claramente las dos cosas superpuestas, lo que sería la cámara espiral más el tubo de aspiración. Y los números que hay que calcular que me van a permitir determinar el ancho de ese módulo. El mismo dibujo de antes, pero con las dos cosas superpuestas. ¿Cuál es la longitud de la central? Una vez que yo determiné el ancho del módulo con los números anteriores, lo que tengo que hacer es multiplicar por n más 1. Es decir, si yo tengo, en mi caso tengo una máquina, en realidad acá voy a multiplicar por 2. O sea que yo voy en un módulo, que acá está dibujado, limitado por esta línea roja, en un módulo voy a poner una máquina y el otro módulo lo voy a dejar vacío. Esto es a los fines del mantenimiento de la instalación, es decir, yo en algún momento voy a tener que extraer el rodete, voy a tener que extraer el generador, voy a tener que extraer la válvula mariposa y necesito un espacio donde poder alojar esos elementos y poder realizar el trabajo. Es decir, que siempre voy a tener un módulo vacío o el espacio de un módulo vacío destinado a mover, digamos, los elementos para realizar las operaciones de mantenimiento. O sea que la planta, digamos, de mi central sería de este tipo, porque tengo una sola máquina. Acá esta dimensión es la longitud del módulo. Este es el ancho del módulo que calculé antes y agregaré otro igual, otro rectángulo igual al lado, digamos, para terminar la casa de máquinas. Lo que le decía de los 2,5 metros, aquí dijimos que este espacio iba a ser 4 metros. Los 2,5 metros se suman entre este pedacito que tengo aquí y la salida del tubo de aspiración, que normalmente tengo que hacer una transición elíptica con el canal de descarga, digamos, de la central. Entonces no hago un rectángulo, sino que hago una transición un poco más suave, que puede ser una elipse, que ustedes elijan el diámetro, el tamaño de los semiejes que quieran. Normalmente esto está en el orden de 2 metros y 1 metro, cada semieje. Así que bueno, pueden adoptar ahí libremente, pero tiene que ser una salida así suave, digamos, una divergencia suave, ¿no? Lo otro que tenemos que determinar es la cota del piso. Bueno, como habíamos dicho antes, conocida la cota del plano medio, que ustedes ya la tienen del práctico 5, le voy a sumar 7 metros, que es la distancia que hay entre este punto y este punto, y voy a determinar, digamos, a dónde queda la cota del piso de la central, y después esa distancia la voy a dividir, digamos, más o menos, supongamos que acá entre esta distancia y esta puede llegar a haber 1 metro, en esta distancia aquí, así que me van a quedar más o menos 6 metros, dividiré entonces 3 metros y 3 metros para el generador y el espacio este que me tiene que quedar acá para poder operar y mantener eh, los sistemas de control de la turbina. Así que esto lo podemos dividir más o menos el diámetro del generador normalmente está en el orden del diámetro
que tiene el diámetro más grande que tiene la cámara espiral, ¿sí? No se hagan problema por esto, porque esto es un problema de dimensionado eléctrico, no es de nuestra área, pero lo importante es que esté el espacio, digamos, disponible para ocuparlo, ¿no? Una vez que tengo la cota del piso, entonces puedo pasar a determinar la cota del riel, del puente grúa. Es decir, conozco que la distancia que hay entre este punto y este punto es 7 metros, y tengo que tener la capacidad de extraer el generador más el eje más el rodete completo. Entonces con eso aquí tenemos una vista entonces de lo que sería la parte superior del generador. El generador en realidad está debajo de esta tapa metálica. Esto que se ve aquí arriba se llama la excitatriz del generador. Es un elemento que se utiliza a través de un grupo auxiliar o de un sistema, digamos, de provisión de energía externa, de tal manera que generan inicialmente el campo magnético sobre el generador. Es decir, el generador no tiene imanes permanentes, sino que tiene electroimanes, ¿no? Un sistema de bobinas con núcleos de hierro. Esos núcleos, digamos, forman los pares que hablamos antes cuando dimensionamos el generador, y hay que proveerle a esas bobinas una corriente inicial para que se genere el campo magnético, de tal manera que cuando empiece a girar la turbina, ese campo magnético esté generado y genere energía. Así que esto, digamos, es la función que tiene el elemento que se encuentra sobre los generadores, que se llama la excitatriz del generador. Aquí tenemos entonces el puente grúa, o sea que esta cota la tenemos que determinar en función de todas las longitudes que tenemos desde este plano hacia abajo, ¿no? Entonces, la cota del riel del puente grúa va a ser 7 metros, que dijimos que es la distancia que hay entre este piso y el plano medio, menos H1, que es H1, digamos, es la distancia que hay entre el plano medio y la parte superior del rodete, más la cota del piso, que sería esta que habíamos visto antes, ¿no? Y a eso le voy a sumar 4 metros de revancha. Eso es un número que me va a dar una determinada cota, y ese número tiene que ser mayor que la cota del piso más 10 metros, es decir, tiene que ser más grande que, o sea, esta separación como mínimo tiene que ser 10 metros, digamos. Básicamente de esta fórmula sale que tiene que ser 10 metros. Haré esta cuenta y si me da más chico, adoptaré esta otra que es la cota del piso más 10 metros. Recuerden que sé que es un predimensionado. Y finalmente la cota del techo, que es donde va a empezar el techo, ya sea que sea premoldeado o que sea un sistema de estructura metálica. La parte más baja de la estructura metálica tendría que estar de la cota del riel 3 metros más arriba, ¿sí? Eso también dependerá después del diseño que tenga el puente grúa, ¿no? Si es un puente grúa que se maneja a través de una cabina que tenga el mismo puente grúa, o si es un puente grúa que se maneja a través remotamente desde abajo. Normalmente se adoptan los controles que se manejan desde este nivel de piso, porque se puede controlar mejor el movimiento de la carga, digamos, sobre todo en la altura, ¿no? Entonces ahí nos quedaría determinada la cota del riel. Aquí tenemos una vista de lo que sería el puente grúa. Normalmente los puentes grúas tienen un sistema de acceso. En este caso tiene un sistema de acceso para manejarlo desde este balcón, podríamos decirle, o también se podría manejar desde acá arriba, pero normalmente se maneja desde acá. Acá tenemos la escalera que permite acceder al puente grúa, ¿no? Y permite, digamos, realizar las operaciones desde arriba, pero este en particular también tiene un control remoto desde abajo. Tiene un sistema de izaje principal, creo que este es de 150 toneladas, no recuerdo bien, habría que mirarlo bien en detalle la foto, y como ven son dos vigas que tienen la capacidad de moverse sobre el riel, y a su vez tiene este carro que está montado sobre las dos vigas y que se mueve en este sentido, de tal manera entonces que este gancho puede acceder a cualquier punto XY del plano, digamos, que se encuentra debajo del mismo, ¿no? Del puente grúa. Acá tenemos otro detalle de cómo es el sistema de izaje, los sistemas de poleas que tiene el gancho, digamos, del puente grúa, que va a permitir, digamos, el manejo de la carga para hacer la operación y mantenimiento.
Y esto es una vista de lo que sería la central, un dibujo, digamos, lo que sería la central. Tenemos entonces la tubería que viene, la tubería forzada. Tenemos la válvula mariposa que estaría puesta en esta posición. Esto termina en la cámara espiral y la cámara espiral termina en el tubo de aspiración, ¿no? Termina en el rodete, tubo de aspiración, y aquí tenemos, sería la cota del piso principal de la central. Acá estarían las tapas metálicas que veíamos antes, acá estaríamos la excitatriz, y aquí estaría el puente grúa con su riel y el techo. Eso es básicamente el esquema de una casa de máquinas.